hace unos años, perdón, cuando la adolescencia y la juventud asomaban, no hace tanto, pero hace un buen tiempo, pues vinieron las famosas muelas del juicio. Se le decía muelas, se le dice muelas del juicio porque se supone que salen ya a la edad en la que uno empieza a ser juicioso, en la que uno alcanza un juicio, un discernimiento, en la cual ya es mayor. Benditos molares estos. Bueno, pues déjenme decirle que sin necesidad, porque no tenía un gran padecimiento, pero bueno, los odontólogos, para que no haya apiñamiento de los dientes, bueno, ellos saben esto, me dicen de que los extraigan. Fui a ver a un médico que realmente, señores, de médico tenía poco. No voy a decir su nombre y que Dios le bendiga, porque quizás fue que sus manos en mí no estaban muy santas ese día. Yo recuerdo que me pinchó anestesia, no sé si hasta en la lengua, pero aquel dolor a mí no se me olvidará jamás. Incluso dañó el trigémino. Hay un labio que a veces me toco el labio y siento como hormiguitas, ¿verdad? Y digo, oye, es que realmente el hombre hizo una lucha ahí con mi mandíbula, pero campal, ¿eh? Y yo recuerdo que entre tanto dolor y el que no te puede doler y que no te puede doler, pero me dolía. Llegó un momento que cerré los ojos, ya como cuando uno se entrega a la muerte realmente. Y pensé y dije, si esto lo he pasado yo, ¿qué no habrá pasado? Una santa de la que vamos a hablar hoy. Su festividad fue el 5 de febrero y es Santa Apolonia de Alejandría. A mediados del siglo III, antes de la persecución de Decio, hay un levantamiento local en Alejandría contra los cristianos. Ese levantamiento, los historiadores dicen que en los últimos años del mandato del emperador Filipo el Árabe, que fue entre 244 y 249, habían unas festividades para conmemorar los 1000 años de la fundación de Roma. Tradicionalmente en el 753, y se ubica la fecha de fundación cerca del 248 a.C. Bueno, el caso es que los alejandrinos, en esa furia, en esta, vamos a decir, en esta hecatombe, trocan esto y viene una ira, un ataque de odio. ¿Y qué pasa? Que a quienes tenían a mano, y era más fácil de agarrar, era a los cristianos. Y ya lo que era una fecha tradicional, los 1000 años de Roma, se convirtió en una festividad que se va de las manos y comienzan los delitos, porque comienzan a matar y a hacer atrocidades contra los cristianos. ¿Qué pasó? Pues que las autoridades, como estaban en fiestas, pues ni siquiera se esforzaron en mandar a una guarnición ni a nadie para calmar estos hechos sangrientos. Hay una película que se llama La Purga y que les cuento un poco la sinopsis. Yo no soy un doctor en la materia, pero es un día en el que puedes matar a todos y no pasa nada. La policía no te apresa, no hay juicios, no hay nada. A una hora determinada, pues se matan todos los que quieran matarse y como que hay una anarquía. Bueno, esa misma anarquía, igual que esa película que les he contado, que quizá la hayan visto, fue lo que sucedió en Alejandría contra los cristianos, porque realmente las autoridades no detuvieron nada. Era matar por matar. Y como siempre, los cristianos eran blancos y para ellos fueron. Ahora, lo que detonó, muchos dicen, eso es que los poetas a veces deben callarse la boca. Y yo digo, no. Y aquí viene la nota un poco a chisme, ¿verdad? Como decimos en Cuba, como también en mi querido México. También lo dicen, vamos al chisme, ¿verdad? ¿Qué es lo que detonó que estas fiestas se convirtieran en una orgía de sangre? Porque es lo que fue. Usted busca y lee, y lo que hicieron fueron atrocidades. Porque estaban festejando todos, muy contentos,
todos muy felices, y de repente un poeta cristiano profetiza, hace un poema, pero un poema profético, diciendo que por estas cosas iba a ocurrir una calamidad. Por esto que estaban haciendo iba a ocurrir una calamidad por esta fiesta del milenio de Roma. Y allí uno entre la muchedumbre le lanza una piedra al poeta profeta, y ahí comenzó todo. Era como hoy en día cuando dicen, me echó una maldición y ahora yo voy contra él. Bueno, pues así sucedió. No quedó un cristiano que no fuese molestado. Dionisio, en aquel momento obispo de Alejandría, fue el obispo de Alejandría del año 247-265, sí relató los sufrimientos, lo que había pasado y lo que le había sucedido a sus feligreses en una carta que le envía a Fabio, que era obispo de Antioquía. Algunos extractos, no toda la carta que dicen está la carta, no, unos extractos largos, pero no la carta total, se conservaron en Eusebius Historia Ecclesiae, pues está en el volumen 41, y describe cómo un hombre y una mujer cristianos que se llamaba la mujer Quinta y el hombre se llamaba Metra, los agarran y los asesinan, los linchan en la multitud. Dice que el esposo, que era Metra, lo martirizaron enterrándole clavos en los ojos. A Quinta, su esposa, la obligaron a rezarle a los ídolos, y en vez de adorar a los ídolos, la esposa, ver lo que le habían hecho al esposo, se envalentona y comienza a insultar a los ídolos. La sacan de la ciudad por los talones y la lapidan. Esto se lo cuenta en una carta Dionisio a Fabio, su contraparte en Antioquía. Ahora, Metras y Quintas son mártires, déjenme decirles. No están reconocidos en todas las iglesias, pero sí creo que en la copta, en la ortodoxa también. Y bueno, como Cristo había muerto crucificado, déjenme decirle que el chistecito entre los romanos, entre toda esa sociedad, era hacerle todo tipo de barbaridades a los cristianos con clavos. Fue la época, como digo yo, fue como el puntillismo de la tortura y de la barbarie, porque todo lo que tenía filo les gustaba. Los romanos, déjenme decirles, se entretenían mucho en esto. La tortura no era un rito. La tortura no era un rito. Como no fue tampoco lo de Cristo, la cruz no es que fuera para ellos un símbolo, no. Sino que los romanos se esmeraban, ese era su pasatiempo, su hobby. El pasatiempo de los romanos era construir cosas, destruir otras, pensar en cómo matarse, estar fornicando todo el tiempo y conquistando territorio. Eso se la pasaban los romanos. Pero otro de sus hobbies, cuando no tenían nada que hacer, tiempo libre, era ver de qué forma hacían lo que quisieran con los cristianos, y bueno, siempre se refinaban las artes de la tortura. Entonces empezó, como digo, el puntillismo, que es una técnica pictórica. Pero bueno, como es de puntas, poniendo puntitos y se hacen imágenes, pues aquí a los cristianos igual. Un clavo lo mismo se enterraba en un ojo, que un oído, que encendido en la boca, que se enterraba en el pecho. O sea, el caso es que era clavar algo. Y realmente a Metras le encajan un clavo en cada ojo, y a su esposa Quinta, pues la lapidan. Ahora bien, en esa misma carta, Dionisio habla ya de lo que sucedía con otros cristianos, cómo les saqueaban las casas. Y bueno, continúa hablando entonces de un caso particular que es el de Apolonia Parthenos Presbyti. O sea, era una mujer importante. Bueno, pues en esta batalla campal, en esta purga, pues agarran también a Apolonia, le comienzan a dar golpes, rompiéndole todos los dientes. Vamos a tener en cuenta algo. En algunas imágenes se veía con una pinza, porque dicen que con la pinza le arrancaron los dientes.
según lo que Dionisio habla, fue una gran golpe con palos y con masas y con de todo que lo dan en su boca rompiéndole todos los dientes. Por eso es que ella es patrona de los odontólogos, de los dentistas, de los maxilofaciales. Para nosotros los maxilos, la profesión de maxilofacial tiene mucho también que ver con una madre de desierto que vimos hace poco, que se recuerda que está María de Egipto y está Sinclética. Bueno, Sinclética nosotros es la que tenemos como patrona de los maxilofaciales, de los tumores maxilares, etcétera, porque de eso fallece. Pero bueno, la más extendida es Apolonia, por eso, porque les rompen todos los dientes. La agarran, la llevan, hacen una pira y le dicen, mira, si te niegas a repetir después de nosotros las palabras de alabanza y las palabras contra Cristo, si tú haces eso, pues, mira, no te vamos a quemar. Pero si tú no te inclinas ante nuestros dioses y no insultas a Cristo, pues te vamos a quemar viva. Entonces, Apolonia, en un destello, yo diría, de valentía, pero también de ganarse el favor de los que la tenían cautiva, dice, miren, está bien, accede, pero miren, desátenme un poco, porque me tienen muy apretada. Bueno, ellos pensando que iba a suceder esto, la desatan un poquito y ella entonces, cuando la desatan, se lanza, corre y se lanza sobre las llamas. Y ahí se quema hasta la muerte. No lo pudieron sacar. O sea, ella prefirió arrojarse al fuego antes que hacer lo que estos señores querían que ella hiciese. Miren qué valor. Y yo siempre digo, qué valor, y déjenme decirle algo. Yo he conversado con personas que han cometido locuras graves y ya se han pegado fuego. Y uno mismo a veces se quema y uno dice, ¿cómo duele? Imagínense ser quemado vivo. Yo digo que es una de las muertes más dolorosas. Que después la iglesia también, como nos aburría mucho la iglesia católica en su aburrimiento total, comenzó a utilizar el fuego, ya ustedes saben, con las quemas de brujas y las quemas del Santo Oficio y todo. O sea, la iglesia realmente, lejos de olvidar su pasado trágico, comenzó a repetir con el Santo Oficio. Entonces, esta es la historia de Apolonia. Prefirió quemarse viva a claudicar, a renegar de su fe. Quiero felicitar hoy a todos los odontólogos, incluso a aquel que les mencioné al principio, que Dios le bendiga y que sepan que es una profesión que para muchos, pues cuando toman el obturador el rotor, tienen nombres, tienen los artefactos, todos ellos les ponen nombres bonitos, pero realmente para nosotros son instrumentos de tortura cuando los vemos sobre la mesa, ¿verdad? Por mucho pañito verde que pongan y por mucho que nos digan que estemos tranquilos, lo vemos como objetos de tortura. Pues bueno, pero también nos devuelven la salud. Entonces esto es un pequeño chiste que hago de ellos, pero realmente a todos los que se encargan de devolvernos una sonrisa, de devolver la higiene, la salud dental, los que se encargan, sobre todo también los protecistas, que no solo devuelven una sonrisa, también devuelven la función masticatoria tan importante. A todos estos yo los quiero bendecir, que Santa Apolonia siempre les cuide, siempre interceda por ellos y por sus pacientes, y que esta disciplina médica sea reconocida, porque realmente merecen mucho reconocimiento. Que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro.